de los ácidos como de las bases. Entonces, para poder reconocer un ácido de repente de modo general, tiene algunas características o propiedades de los ácidos. Por ejemplo, los ácidos poseen un sabor agrio, ¿no? Muchas veces le decimos sabor agrio, un sabor ácido, ¿no? Cuando tenemos, saboreamos un limón, ¿no? Cuando saboreamos, por ejemplo, alguna fruta, ¿no? Alguna bebida, ¿no? Y decimos que tiene un sabor agrio o ácido, ¿no? Es un sabor muy característico de estas, eh, de estas disoluciones, en este caso sustancias. Como una segunda característica es que reaccionan con los metales activos, de los cuales nosotros podemos, muchos de ellos los podemos ver en lo que es en la tabla periódica, el grupo 1, el grupo 2, ¿no? El grupo 1A y 2A. Entonces, con ellos reacciona muy efusivamente. En el caso del sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿no? Y así como también otros metales, bueno, en el caso del sodio y potasio, son también metales, ¿no? Pero de entre los metales más usados, en nuestros casos, por ejemplo, el aluminio, el zinc, ¿no? Reaccionan, el hierro, reaccionan muy efusivamente con los ácidos. Como resultado de esta reacción, se obtiene como producto, como uno de los productos, el desprendimiento de hidrógeno de manera gaseosa, ¿no? También descomponen a los carbonatos y bicarbonatos metálicos, liberando, en este caso, el gas CO2. Entre los carbonatos y bicarbonatos metálicos tenemos, por ejemplo, el carbonato de sodio, el carbonato de calcio, el carbonato de potasio, ¿no? Y una gran variedad de carbonatos y bicarbonatos. También, como sabemos, ya habiendo pasado a través del curso de química general, hemos visto bien las funciones químicas. Dentro de las funciones químicas tenemos a la función ácido y a la función hidróxido. Entonces, cuando hemos visto cuando reaccionan un ácido con una base, cual, cualquiera sea el tipo, porque ahí tenemos varios tipos de ácidos, ¿no? Entonces puede ser un ácido oxácido, un ácido hidrácido, los cuales al reaccionar con una base, estas dos sustancias van a reaccionar entre sí y van a formar como producto una sal, ¿no? Y agua. A ese proceso de reaccionar un ácido con una base se denomina neutralización. Proviene la palabra de neutralizar. Ambos se neutralizan, ¿no? Ambos contrarrestan las funciones del otro. Entonces se neutralizan. Eh, y estas son las características muy importantes que nosotros vamos a ver posteriormente, ¿no? Una parte de esta parte de lo que es disoluciones o mezclas ácido-base, vamos a ver una parte de esta clase de lo que es el proceso de neutralización. Y vamos a ver cuán importante es, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos un caso particular en casa, por ejemplo, cuando tenemos una acidez estomacal, ya sea por haber ingerido alimentos muy condimentados, haber bebido demasiado, entonces el organismo produce o sea, muchos fluidos ácidos. Entonces recurrimos a neutralizar ese fluido ácido. Muchas veces utilizamos sustancias básicas, ¿no? Porque hay mucha fluidez de disoluciones ácidas, fluidos ácidos en nuestro organismo a través del aparato digestivo. Entonces buscamos algo que nos aplaque esa acidez y es ingerir, ¿no? Sustancias básicas como por ejemplo lo que nos venden en la farmacia, por ejemplo, algunas bebidas, ¿no? Básicas, ya sea en bebidas o en pastillas, ¿no? Que contienen dentro de su estructura, tenemos bicarbonatos, por ejemplo, que son, que son sustancias básicas, ¿no? Muchas veces recurren, por ejemplo, a bebidas refrescantes, como en el caso de leche, ¿no? A veces es algo que, por eso que muchas veces, a veces nos,
nos contradecimos, ¿no? Empeorando esta situación muchas veces porque en lugar de ingerir alimentos que neutralicen, ¿no? Neutralicen estos síntomas, ¿no? Por la formación de fluidos ácidos en nuestro organismo de haber comido, bebido, ¿no? O a tener una mala digestión. Entonces a veces recurrimos a comer alimentos o a ingerir alimentos que tienen más ácido, por ejemplo un ceviche que tiene un alto contenido ácido, ¿no? Entonces es como si agregarle más ácido al aparato digestivo, provocando muchas veces úlceras con el tiempo, ¿no? Es muy importante conocer cómo neutralizar una sustancia ácida. Otras también, sus soluciones acuosas conducen a electricidad. ¿Por qué? Porque los ácidos, ¿no? Muchas veces al disolverse en agua, vamos a obtener sustancias, disoluciones acuosas de ácidos. Estos ácidos al disolverse se descomponen o se ionizan en el agua, provocando la presencia tanto de iones positivos que de iones negativos. Al tener un sistema bajo esas características, es muy beneficioso para que a través de él pueda eh, pasar la corriente eléctrica, puede transportarse los electrones del fluido eléctrico. Por eso que la disolución, porque el soluto, ¿no? El soluto es un electrolito fuerte, ¿no? Muchas veces, y tenemos electrolitos débiles que de todas maneras van a permitir el paso de la corriente eléctrica, porque estos se van a disociar parcialmente, ¿no? Pero aún así va a haber presencia de iones, los cuales van a provocar el paso de la corriente eléctrica. De la fenolftaleína, que es un colorante, ¿no? También orgánico, ¿no? Que se utiliza mucho en los procesos en los procesos de neutralización, cuando hacemos una titulación ácido-base. Es uno de los indicadores muy usados en química. También tenemos el papel de tornasol, ¿no? Que se utiliza simplemente, muchas veces utilizado para determinar cambios de pH de manera cualitativa, o sea, simplemente para determinar si es ácido o es una base, por el cambio de color que estos sufren, ¿no? Por el cambio de color que sufren, ¿por qué? Porque al cambiar de un sistema ácido hacia un sistema básico. Entonces, es un modo de detectar el cambio de pH de una sustancia. Luego tenemos las bases. ¿Qué son las bases? Cuyas críticas es que una vez presentan o poseen sabor amargo, ¿no? Eh, una también de las características muy resaltantes de que son resbalosas al tacto, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el jabón, si se encuentra el champú, que son sustancias básicas. El hipoclorito de sodio, por ejemplo, ¿no? Es jabonoso o es resbaloso al tacto. Eh, Generalmente las bases fuertes presentan iones oxidrilos o también denominados hidroxilos, ¿no? Representados simbólicamente por el OH menos, ¿no? Estos bases fuertes presentan generalmente, ¿no? Generalmente, este ion, ¿no? Oxidrilo en su estructura. Así como los ácidos neutralizan a las bases, también las bases son neutralizados por los ácidos. Formando como productos sal y agua. Por eso que también en el caso de los accidentes que ocurre en el laboratorio o en zonas industriales donde se usa ácidos y bases, muchas veces cuando hay un accidente por contaminación, ¿no? Con un ácido, con una base, siempre se utiliza una sustancia neutralizadora para que contrarrestre, ¿no? El ataque ácido o el ataque básico. Si es un ácido, utilizamos un hidróxido diluido, ¿no? A base de amoníaco. Si el ataque es por parte de una base, utilizamos una disolución diluida de ácido acético, ¿no? Entonces, ¿no? Para contrarrestar eh,
el ataque ácido básico que puede tener ciertas sustancias. Sus soluciones acuosas también conducen a electricidad. ¿Por qué? Porque estas sustancias básicas, al disolverse en agua, se ionizan, ¿no? O se disocian en iones, provocando de esa manera un sistema, ¿no? Un sistema apto para que la electricidad se pueda trasladar a través de ellos. También modifican el color de algunos pigmentos, así como los ácidos. También las bases modifican el color de unos pigmentos. Muchos de estos pigmentos se denominan pigmentos ácido-base, porque son muy usados en este campo, ¿no? Modifican el color, como en el caso del papel tornasol, la fenolftaleína, como dijimos, es un indicador orgánico muy usado en química. Entremos lo que es las teorías ácido-base. Hay muchas formas desde hace muchas décadas, siglos atrás, se trató de explicar, ¿no? Cómo identificar químicamente a un ácido o a una base. Y para esto se plantearon varias teorías, así como sucedió para plantear cómo estaba constituida la materia, ¿no? Se plantearon varias teorías de la estructura de la materia. En este caso, se llamó como una de las primeras teorías fue a base del átomo, y de ahí se comenzó a denominar teorías atómicas, ¿no? Entonces, aquí también igual modo, se plantearon varias teorías para poder explicar químicamente qué era un ácido y qué era una base. Vamos a estudiar tres teorías. La teoría de Sven Arrhenius, el cual define a un ácido a toda sustancia que en solución acuosa incrementa las concentraciones del ion hidrógeno. Eh, bueno, químicamente el ion hidrógeno prácticamente es un protón. ¿Por qué? Porque es un átomo, ¿no? Que está constituido, o uno de sus isótopos está constituido en su parte nuclear por un protón y por su envoltura por un electrón. Entonces, cuando este isótopo de hidrógeno pierde un electrón o transfiere un electrón, ¿no? O digamos, comparte cuando forman enlaces covalentes, eh, lo único que le queda a ese átomo al perder un electrón, su parte nuclear. Y no es otra cosa que el mismo protón. Por eso que el hidrógeno cargado, o en otras palabras, el ion hidrógeno, prácticamente es un protón, ¿no? Es un protón. Porque muchas veces nos encontramos en bibliografía que es cuando hablamos de protones, ¿no? En el caso de las teorías ácido-base. Y ese debe esa característica de que este tipo de isótopos, ¿no? De hidrógeno, entonces son aquellos isótopos de hidrógeno que dentro de su núcleo tiene un protón y su envoltura un electrón. Porque sabemos de que el hidrógeno presenta tres tipos de isótopos, ¿no? El protio, el del cual estamos hablando, después tenemos el deuterio, el tritio, ¿no? En el caso del deuterio, es aquel que tiene tenemos ahí un núcleo también con un protón, una envoltura con un electrón, y además tiene neutrón, ¿no? Entonces, de ahí la excepcionalidad, ¿no? De que en este caso hablábamos de ese tipo de isótopo, ¿no? Porque prácticamente tenemos un protón puro. En cambio, nosotros ya tenemos neutrones. Muy bien, pero la gran mayoría, o sea, el porcentaje presente en la naturaleza de este isótopo es mucho mayor que el resto, ¿no? Mucho más inmensamente más grande que el resto, que el deuterio, que el tritio, ¿no? Por eso que muchas veces el hidrógeno que participa en las reacciones químicas es de este tipo, el proteo. Muy bien. Según Arrhenius nos dice que un ácido es toda sustancia que en solución acuosa incrementa la concentración de iones de hidrógeno. Eso quiere decir que Arrhenius, ¿no?, caracteriza a la sustancia que dentro de su constitución debe tener hidrógeno, ¿no? ¿Para qué? Para que esta sustancia, cuando se disocia en agua, va a incrementar, va a donar sus hidrógenos.
como en el caso del ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico se conoce hace muchos siglos como ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, estas sustancias, según Arrhenius, a tener dentro de su constitución molecular átomos de hidrógeno, van a incrementar, cuando estos se disuelven en agua, van a incrementar la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a ver que el cloruro de hidrógeno, al disociarse, lo hace, ¿no?, disociándose en hidrógenos, en iones de hidrógeno y iones de cloro. El ácido sulfúrico, sabemos, vamos a ver posteriormente de que el ácido sulfúrico puede disociarse gradualmente, ¿no?, desprendiendo un hidrógeno y luego un segundo hidrógeno, ¿no? La disociación del primer hidrógeno es mucho mayor que el segundo, ¿no?, pero la disociación completa es la suma de los dos hidrógenos, ¿no? Por eso se escribe una primera ionización del ácido sulfúrico. El ácido acético, en este caso los dos primeros son ácidos fuertes, el tercero es un ácido débil, que también al disolverse en agua también se ioniza, pero parcialmente, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay presencia de hidrógeno. Eso es lo que Arrhenius propuso, de que toda sustancia que dentro de su constitución molecular presente átomos de hidrógeno van a ayudar a incrementar la concentración de iones de hidrógeno. Por eso se le denominó base. En una base, también Arrhenius propuso que es toda sustancia que en solución acuosa incrementa la concentración de iones hidróxido, o sea, iones OH menos. Dentro, por lo tanto, dentro de su constitución debe tener, ¿no?, este tipo de ion, OH, como en el caso de los hidróxidos, ¿no? Entonces, él simplemente seleccionó esas sustancias. Como sabemos, hay sustancias que no presentan hidrógeno y otras sustancias que no presentan estos iones, el ion hidrógeno y el ion OH. No lo presentan, pero son denominados ácidos, porque realmente bajo otras características químicas que presentan, se les agrupa en los ácidos, aunque en estos no presenten hidrógeno o no presenten OH. Entonces, por ahí que Arrhenius, ¿no?, sí dio algunas características resaltantes que hasta en la actualidad todavía permanecen, pero no era completa. No era completa porque solamente agrupaba a ciertas sustancias que dentro de su estructura tenían hidrógeno. De ahí surgió otra teoría, la teoría de Bronsted-Lowry, que abarca un poco más el conjunto de soluciones ácidos y bases. ¿Qué propuso Bronsted-Lowry? Él propuso que un ácido es una especie química, ya sea molécula o ion, que dona un protón, por lo que se transforma en una base conjugada. En el caso de una base, Bronsted y Lowry, ¿no?, consideraron una base en una especie química, que es una especie química, ya sea molécula o ion, que acepta un protón, por lo que se transforma en un ácido conjugado. Pues de acuerdo a Bronsted y Lowry, ¿no?, un ácido al perder o al donar un protón, este se convierte en su base conjugada. O sea, este se convierte en una base, la cual vendría a ser su base conjugada. Pero ese protón simplemente no lo pierde por perder, como sucede en las reacciones redox. Ese protón que dona el ácido lo recepciona una base. Y esa base va a aceptar ese protón, por lo cual también se va a transformar, ¿no?, en su ácido conjugado. Entonces, esta reacción, lo que ocurre comúnmente por eso se llama teoría ácido-base, están involucrados tanto un ácido como una base, que al reaccionar entre ellos, entre Bronsted y Lowry, van a intercambiar un protón, o la cantidad suficiente de protones para que ocurra una reacción entre ellos. ¿Cómo sucede abajo, por ejemplo, el amoníaco con el agua? Cuando el amoníaco se disuelve en el agua, ¿no?, el amoníaco dona, ¿no?, disculpen, acepta un protón del agua, ¿no?, y se transforma, pensamos que el amoníaco es una base, al aceptar un protón, se convierte en un ácido, por tanto lo denominamos ácido conjugado. Y el agua, al perder un protón,
se convierte en su base, o sea, quedándose como OH, ¿no? Una base conjugada. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que muchas veces cuando pasemos a la siguiente etapa, cuando ya hablemos de soluciones de ácidos débiles y bases débiles, vamos a ver de que estos se van a disociar parcialmente, ¿no? Como en el caso del amoníaco, que es una base débil. Vamos a ver que va a ser una disociación parcial, ¿no? No total, como sucede con los ácidos y las bases fuertes, ¿no? Que su disociación es completa. Entonces, prácticamente ahí los rezagos de la sustancia en un ácido fuerte ya no queda nada, todo se ha disociado, como una base fuerte, se disocia completamente al 100%. En cambio, cuando vamos a tratar soluciones de bases débiles o ácidos débiles, va a haber parte del soluto no ionizado y parte del soluto ya ionizado. Vamos a ver que tienen características similares y también características muy diferentes entre un ácido o base fuerte con una base o ácido débil. Y Brosten y Lori trató de explicar eso, ¿no? Ver cómo ocurría esas relaciones ácido-base, ¿no? Donde él dedujo y lo propuso en su teoría que un ácido es una especie química, ya sea molécula o ion, que dona un protón. En el caso, por ejemplo, acá, tenemos acá, por ejemplo, el amoníaco es una molécula, ¿no? El agua es una molécula. Pues un ácido, el agua, sin una molécula, dona un protón. Le dona un protón al amoníaco, que también es una molécula. Por si es una base, es una especie química, molécula o ion. Entonces aquí tenemos un ácido con una base que reaccionan entre sí, el cual el agua le va a transferir un protón y el amoníaco acepta ese protón. Entonces el amoníaco al aceptar ese protón se convierte en un ácido, el cual se denomina un ácido conjugado. Y el agua al ceder ese protón o perder un protón se convierte en una base. Eso es lo que se propuso en Brosten y Lowry, ¿no? Que también estuvo dentro un conjunto de sustancias un poco más amplios. Es hablar casi como un conjunto y un subconjunto. El subconjunto, por ejemplo, ya se convertiría las especies químicas ácido o bases según Arrhenius. Ese era un subconjunto y el conjunto más grande, que abarcaba también el conjunto de Arrhenius, estaba dentro del conjunto de la teoría de Bronsted. O sea, Bronsted era una especie de conjunto de ácidos y bases mucho más amplio. Y dentro de él estaba incluido también los ácidos y bases de Arrhenius. Pero posteriormente surgió otra teoría mucho más amplia, que ampliaba mucho más, donde ya incluía los ácidos y bases tanto de Bronsted y de Arrhenius. Esta teoría fue dada por Gilbert Lewis, ¿no? Donde él definió que un ácido es una especie química, también molécula o ion, que es capaz de aceptar y compartir un par de electrones para formar un enlace covalente. Él también denominó que una base es una especie química, ya sea molécula o ion, que es capaz de donar, además también de poder compartir un par de electrones para formar un enlace covalente. Como sabemos, Gilbert Lewis, ¿no?, fue uno de los científicos que propusieron los tipos de enlace, ¿no?, y cómo estaban constituidos también los átomos con respecto a sus electrones de valencia, los cuales participaban en las reacciones químicas para formar los enlaces, ¿no?, donde él propuso el octeto, ¿no? Entonces, cuando todo átomo se une para formar una molécula o sistemas más complejos, estos tratan de buscar su mayor estabilidad, ¿no?, de modo que tiendan a transformarse, eh, digamos, bajo una constitución de un átomo de gas noble, cuyo electrones de valencia debería alcanzar, ¿no?, el octeto, en otras palabras, alcanzar una capacidad de 8 electrones en su capa de valencia, ¿no?, en su última capa. Entonces, eso es lo que propuso. Y justo Gilbert Lewis
También dentro de su teoría, de la teoría del octeto, también propuso esta teoría de ácido base. Es una de las teorías mucho más aceptables que en la actualidad se usa, ¿no? Y que abarca tanto los ácidos bases de Bronsted y Lowry y los ácidos bases de Arrhenius. Entonces aquí en la teoría de Dilbert está todo ese conjunto de esas dos teorías anteriores, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el amoníaco, que hablaba también Bronsted y Lowry. Sabemos que el amoníaco, ¿no?, es un átomo, no es una molécula, cuyo átomo central es el nitrógeno, del cual presenta dos electrones no compartidos, ¿no? Eh, pero en esa estructura que tiene el amoníaco, ¿no?, es su mayor estabilidad. Cuando el amoníaco reacciona con el trifluoruro de boro, el cual también tiene un átomo central que no presenta un octeto, es un octeto incompleto, ¿no? Pero es una molécula neutra, ¿no?, muy estable. Entonces, cuando reacciona el amoníaco, que es una base de Lewis, bueno, por las características según Lewis lo define. De igual modo, el trifluoruro de boro, que es un ácido de Lewis, de acuerdo a las características que Lewis le da para considerarlo como un ácido. Entonces, vamos a ver de qué ¿por qué? ¿Por qué el Lewis lo considera un ácido y por qué al amoníaco una base? ¿Qué nos dice Lewis? Un ácido es una especie química que es capaz de aceptar y compartir un par de electrones. ¿Qué hace aquí el amoníaco? El amoníaco comparte su par de electrones libres que tiene. ¿Lo ven esos dos puntitos a la derecha? Esos dos electrones va a compartirlos con el boro, con el átomo central de esa molécula, que es el boro. ¿Qué nos dice? ¿Qué es una base? Dice, una especie química que es capaz de donar y compartir. En otras palabras, el amoníaco está compartiendo con el boro. Significa que el amoníaco está haciendo el papel de una base. Y de ahí que se le denomina una base, porque está cumpliendo esa característica de compartir o donar un par de electrones. O sea, aquí el nitrógeno, que es el átomo central de esa molécula de amoníaco, va a compartir su par de electrones con el átomo central del trifluoruro de boro. El nitrógeno comparte y el boro acepta compartir ese par de electrones. Y se forma este compuesto, ¿no? Este compuesto. Dentro de la teoría de Gilbert, ¿no?, él también propone que bajo esa unión, bajo esa compartición de par de electrones, es que se va a originar un determinado tipo de enlace entre el nitrógeno y el boro. Porque en este caso, el nitrógeno está donando el par de electrones, ¿no?, el par de electrones. Cuando un átomo, al formar un enlace, en este caso un tipo enlace covalente, cuando un átomo que se va a unir con otro, pero es uno de ellos solamente el que dona el par de electrones, se forma un tipo de un tipo de enlace covalente. ¿Alguien me podría decir qué tipo de enlace se forma cuando dos átomos se unen para formar un enlace covalente y solamente uno de ellos dona el par de electrones del enlace? ¿Cómo se llama ese tipo de enlace? ¿Alguien me podría? ¿Yo? Muy bien. Enlace covalente o también denominado enlace dativo, ¿no? Se puede denominar de las dos formas: enlace covalente dativo o enlace covalente, ¿cómo me dijo? Enlace covalente dativo. Y el otro, ¿Ah, cómo? No, tiene dos bueno. nombres: Ah, enlace o covalente enlace. dativo. ¿Y el O otro cuál enlace, sería? enlace dativo. Dativo, y el otro Coordinado. coordinado, Ah, claro. coordinado. Esos dos nombres: enlace covalente dativo o del enlace covalente coordinado. Lewis mucho más utilizó la palabra coordinado, enlace covalente coordinado. Se origina un enlace coordinado,
Entonces, eso es lo que es una característica muy resaltante de la teoría de Lewis, ¿no? Que se origina un enlace coordinado. Vamos aquí, por ejemplo, el flúor. El flúor, vemos aquí la molécula de trifluoruro de boro, ¿no? Vemos de que un flúor también se puede acoplar a esta molécula de trifluoruro de boro y se forma una molécula de tetrafluoruro de boro. ¿Qué pasa aquí? El ion fluoruro, porque este es el ion fluoruro porque el flúor solamente tiene 7 electrones en su última capa de valencia. ¿Y cuándo se forma el ion fluoruro? Cuando este acepta un electrón y ya en su última capa tiene 8. ¿No? Entonces, este ion fluoruro, ¿por qué? Porque ganó un electrón y por lo tanto se carga negativamente. Entonces aquí tenemos el ion fluoruro, el cual se va a unir al trifluoruro de boro. ¿Qué hace el ion fluoruro? Va a compartir su par de electrones y el boro lo va a aceptar. Si se cumple, o veamos, esa accionar, ¿quién hace el papel de base y quién hace el papel de ácido? ¿Me podrían decir? En este ejemplo, este aquí que estoy marcando con el cursor, ¿quién hace el papel de ácido y quién hace el papel de base? Bueno, llamémoslo así, especie ácida y especie básica. ¿Quién hace el papel de especie básica y quién hace el papel de especie ácida? En este ejemplo. Veamos a ver. ¿Quién hace? ¿El ion fluoruro o el trifluoruro de boro? ¿Quién hace el papel de ácido y quién hace el papel de base? Porque hemos dicho que el ion fluoruro se une al trifluoruro de boro, ¿no? Con sus 2 electrones. Miren acá. Dice, acá se lo está direccionando. Siempre, en el caso de la transferencia electrónica, siempre es de la sustancia que dona con una flecha direccionando hacia la sustancia que lo va a recepcionar. Entonces, donde parte la flecha es donde está ubicado ¿no? Es la base. Y quien lo va a aceptar, ese par de electrones, o capaz de aceptar y compartir, es el ácido. Entonces, según la flecha, donde parte la flecha, está ubicado la base. Y donde llega, es el ácido. Aquí, en el caso del ejemplo anterior, el amoníaco con el trifluoruro, entonces la flechita, ¿cómo sería? Desde el amoníaco hacia el trifluoruro. Así sería la flechita. De igual modo, en el ejemplo anterior, aquí tenemos el amoníaco con el ion hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? El amoníaco va a compartir sus 2 electrones con el ion hidrógeno. Miren cómo va la flechita, hacia el hidrógeno. Por lo tanto, el amoníaco hace el papel de base y el ion hidrógeno el papel de ácido. Aquí igual modo, en el ejemplo anterior, vemos, aquí por ejemplo el amoníaco va a compartir con el tricloruro de aluminio. Algo muy similar que ocurre con el trifluoruro de boro. El amoníaco va a compartir sus par de electrones con el átomo central, especialmente de la molécula, y se va a formar la molécula. Ese enlace, como dijimos, es un enlace coordinado. Es algo así como comenzó a explicar Gilbert, ¿no? ¿Quién hace el papel o sea, quién es el que dona? El que dona es la base. ¿Y quién recepciona ese par de electrones? ¿No? Para unirse entre ambos, es el ácido. Muy bien. La reacción ácido-base de Lewis implica la formación de un compuesto de coordinación, porque posee dentro de su estructura, o se origina la formación de un enlace dativo o coordinado, ¿no? A este compuesto de coordinación se le llama aducto. O sea, por eso que acá en la parte inferior se escribe la reacción ácido-base, se forma el producto. En este caso se le denomina aducto. De acuerdo a esta teoría, son ácidos de Lewis todos los cationes, en virtud de su capacidad para combinarse con un par de electrones. No, un catión es deficiente de electrones. ¿Por qué? Porque un catión se origina por la pérdida de electrones. Así se origina un catión, o sea, una partícula cargada positivamente.
¿A qué se debe? Porque ha perdido electrones. Por eso se forma un cation. Amoníaco, el ion fluoruro, agua, el ion nitrato, etcétera. Entonces tenemos algunos ejemplos ahí, ¿no? Tenemos ahí algunos ejemplos de bases Lewis, ¿no? Bases Lewis. Y entramos a lo que es autoionización del agua, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? De que una gota de agua está constituido por millones y millones de moléculas de agua, ¿no? Y hasta ese momento, o hasta este momento, siempre hemos considerado o siempre hemos pensado que el agua está representado solamente por moléculas, ¿no? Pero cuando estas moléculas se unen, como por ejemplo dijimos una gota de agua o un determinado volumen de agua, se han unido, ¿no? Se han unido millones y millones de moléculas de agua. Cuando estas moléculas están conformando un volumen determinado de esta sustancia, ¿no? Entre ellas surgen fuerzas de atracción y repulsión. Pero además de eso, también se ha logrado determinar de que dentro de este conglomerado de mezclas de moléculas de agua, muchas de ellas reaccionan entre sí, ¿no? Y ocurre que entre ellas se transfieren, ¿no? O comparten un par de electrones. Al compartirse par de electrones, se transfiere conjuntamente con la especie que los contiene, ¿no? Entonces, vamos a ver de que en la autoionización del agua, como dice acá, cuando se piensa que en el agua, se piensa en moléculas, pero incluso el agua más pura no es por completo pura moléculas de agua. Alrededor de una molécula por cada 500 millones transfiere un protón hacia otra. O sea, ocurre lo que Lewis propuso. Hay una transferencia o una compartición, ¿no? De un protón, produciendo el ion hidrógeno o el ion hidróxido, ¿no? Como productos. Aquí tenemos la molécula de agua, aquí tenemos dos moléculas de agua que están unidas entre sí y están reaccionando entre sí. ¿Qué pasa una de ellas? Una de ellas eh, va a compartir su par de electrones, como vemos el átomo central que es el oxígeno, va a compartir su par de electrones con un hidrógeno de la otra molécula. Este hidrógeno que se va a unir a esta segunda molécula, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia? Que el hidrógeno, al separarse de la primera molécula, pierde su electrón. En otras palabras, el oxígeno de esta primera molécula es la que se queda con ese electrón, lo atrae a ese. Y por lo tanto, el hidrógeno se desprende de esta primera molécula en forma de un ion. Muchas veces lo llamamos, como dijimos, protón. Pierde su electrón y se queda como un ion más. Este ion más se acopla a la segunda molécula, ¿no? Y de esa manera obtenemos el siguiente producto. Como consecuencia de ese traslado de ese hidrógeno, de ese ion hidrógeno a la segunda molécula, obtenemos como producto el ion hidróxido y el ion hidróneo. El ion hidróneo es aquella molécula que vimos a través, o se ha acostumbrado, ¿no? O sea, que escribir que una molécula, ¿cómo se ioniza? Una molécula se ioniza en oxidrilos y hidrógenos, ¿no? Pero acá estamos identificando solamente una molécula, ¿no? Pero realmente se origina entre dos moléculas, ¿no? Pero de manera abreviada se escribe así se escribe, ¿no? Una molécula de agua se ioniza en oxidrilos y iones hidrógeno, ¿no? Esta reacción en equilibrio, dice, esta está en equilibrio y tiene asociada una constante, ¿no? Como es una reacción en equilibrio, ¿no?
tanto de ida como de vuelta son iguales la velocidad. Entonces, como toda sustancia que hemos visto en clases anteriores, reacción de equilibrio está representado por una constante de equilibrio. ¿No? La constante de equilibrio, esta reacción puede escribirse de este modo. ¿No? Como la fracción de moléculas de agua que producen iones es muy pequeña, significa que esta molécula se disocia muy, porcentualmente muy bajo. Prácticamente esta molécula sigue siendo la molécula. Eso nos quiere decir acá, como la fracción de moléculas de agua que producen iones es muy pequeña, o sea, muy pocas moléculas, dijimos una de 500 millones, imagínense, es la que se ioniza. O sea, prácticamente las moléculas de agua permanecen casi constantes su concentración. Significa que casi toda el agua presente permanece como moléculas de agua. Por eso, ¿no? Por eso, que está en la fórmula, prácticamente la concentración de agua se hace constante. Y al unirse con la constante de equilibrio, entre las dos van a originar una nueva constante, ¿no? Entonces, de aquí vemos, esto permite suponer que la concentración de agua no cambia. En la ecuación de equilibrio químico, suponemos que la concentración de agua es constante. Si multiplicamos ambos lados por la ecuación, obtenemos una nueva constante, el denominado constante Kb, que no es otra cosa que el producto de las concentraciones de los iones hidrógeno y oxígeno. El valor obtenido, ¿no?, es de 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Esta Kb es, como toda constante, dijimos, se ve influenciada por la temperatura, ¿no? Y esta constante Kb de 1 por 10 a la menos 14 es aquella que ocurre a los 25 grados Celsius. Por lo tanto, esta constante está dado a 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, la constante que nosotros utilicemos, 1 por esa menos 14, que es igual a Kb, y que es igual al producto de la concentración de hidrógeno y oxidrilos, esta constante es a los 25 grados Celsius. Muy bien, también hay otras constantes a otras temperaturas, ¿no? Vamos a ver que eh, la concentración de ambos va a ser diferente, siempre y cuando demos algunas consideraciones, ¿no?, teóricas, para resolver algunos tipos de ejercicios, ¿no? Pero cuando hagamos los ejercicios, todos están dados, a pesar que no se diga, todos están realizándose a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿no? Salvo omisión que se diga a otra temperatura. Pero todos los problemas, salvo omisión que no se ponga ahí, se están dando a 25 grados Celsius. Como dice que como por cada ion de hidrógeno se produce, se forma necesariamente un ion oxidrilo. La concentración de iones hidrógeno en agua pura debe ser idéntica a la concentración de iones oxidrilo. Por lo cual, la constante de equilibrio se convierte, ¿no?, o vale el producto de la concentración en 1 por 10 a la menos 14 mol litros al cuadrado, ¿no? Si sabemos que la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de oxidrilos, entonces nos permite calcular que la concentración de hidrogeniones, ¿no?, es igual a 1 por 10 a la menos 7. Y también que es idéntico a la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidrilos es igual a 1 por 10 a la menos 7, ¿no?, mol litro. Esa es su concentración. Y eso será, dijimos, a la temperatura de 25 grados Celsius. Esta concentración de iones es para el agua pura y neutra. Si la concentración de iones es mayor que la concentración de iones oxidrilo, se dice que es una disolución ácida, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración de iones hidrógeno es mayor. Pero ¿qué pasa en sentido contrario? Si la concentración de los iones hidróxido es mayor que la concentración de los iones hidrógeno, entonces se dice que la disolución es una disolución básica o alcalina. Entonces, bajo estas características, decir de que si hay mayor concentración de hidrogeniones, la disolución es una disolución ácida, o que si la disolución
la concentración de iones auxiliares es mayor que los de hidrógeno, que dice que es una distribución básica. Bajo esa premisa, se trató de dar una definición de acidez y basicidad, o alcalinidad, como se llama. Se introdujo el término de pH, que vamos a ver posteriormente. Una de las características muy importantes también de este valor Kw, que es la constante, ¿no? Ionización del agua, ¿no? Es posible conocer la concentración de oxidrilos para una concentración dada de hidrogeniones y viceversa. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación. Productos de los iones hidrógeno y OH es igual a 1 por eso al menos 4. Si tenemos esta igualdad, ¿no? Conocemos una de ellas, podemos determinar la otra. Si conocemos los oxidrilos, podemos conocer los hidrogeniones, ¿no? Se me está reemplazando en esta relación. Es una de las relaciones muy importantes para diversos problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante también que conozcamos esa relación. Es muy utilizada, ¿no? En el cálculo. Y lo que hablaba, ¿no? De modo de expresar esa acidez, esa basicidad de una disolución, de acuerdo a la mayor presencia, tanto de iones hidrógeno o de iones o hidróxido, surgió la definición de escalas de pH y pOH. Entonces, ¿qué son escalas de pH y pOH? Son los valores de las concentraciones de hidrógenos, ¿no? ¿No? Las cuales suelen estar en cantidades muy pequeñas y poco cómodas de manejar. De esta forma, se estableció, ¿no? Basada en la definición dada por Sorensen, donde dice que el pH de una solución es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, por tener valores muy pequeños, como dijimos ahí, tenemos valores, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Ese cuando está en el equilibrio, pero cuando vemos de que una de ellas es mucho mayor que la otra, estamos hablando ya de concentraciones en base, en base en potencia de 10 mucho más pequeños, ¿no? Por ejemplo, a la menos 9, a la menos 10, a la menos 12. Entonces, para digamos, para ser más manejables, ¿no? Estas concentraciones, se habló de las denominadas escalas pH o pOH. Por eso que dice que el pH de una disolución es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Y acá nos da las equivalencias. El pH es igual al menor logaritmo de iones hidrógeno, o también pH es igual, cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Porque bueno, en el caso de los iones hidrógeno o hidrógeno, ¿no? Son lo mismo, sino que simplemente le hemos representado por ecuaciones equivalentes, ¿no? Una molécula de agua se disocia en iones hidrógeno y iones oxígeno. Dos moléculas de agua al reaccionar también forman, ¿no? Iones hidrógeno y iones oxígeno. Es lo mismo, son equivalentes, sino que de modo de expresarlos. Lo mismo, ¿no? En los libros vamos a encontrar así, en esta forma, y en otros libros así. Es lo mismo, lo mismo. También podemos definir que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxígeno. Además que para el agua a 25 grados Celsius se cumple que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración dijimos, de concentración de iones hidrógeno, es 1 por eso al menos 7. Por eso nos da que el pH es igual a 7. Y aquí el pOH, que es menor logaritmo de 1 por eso al menos 7, su pOH va a ser igual a 7. Como sabemos, ¿no? Como sabemos, también nos dice de que la suma de las escalas de pH y pOH es igual a 14. Aquí, si yo quiero determinar, por ejemplo,
Si yo quiero en esta fórmula que le estoy indicando, o digamos acá, en este, primeramente por acá, yo quiero determinar la concentración de iones hidrógeno. Quiero determinar. Entonces aquí yo emplearé antilogarismo, ¿no? Antilogarismo. Primeramente, ¿qué hago? Cambio signos. Acá lo convierto en más y aquí lo convierto en menos. O sea, o sea, en otras palabras, lo multiplico por -1. Y acá me va a quedar menos pH. Y acá me va a quedar más logaritmo de concentración de hidrógeno. Y recién ya empleo antilogarismo. Antilogarismo se va a eliminar el logarismo y solamente me va a quedar concentraciones de iones hidrógeno. Y acá, ¿qué me va a quedar? Antilogarismo de pH. Antilogarismo de menos pH. ¿No? Y el antilogarismo no es otra cosa que el 10, base 10, como potencia tiene el menos pH. ¿No? Ese es más o menos modo de determinar o de conseguir la concentración de iones hidrógeno. Aquí se hace lo mismo para esta fórmula de la derecha y para la fórmula de pH también se hace lo mismo, ¿no? Lo mismo, o sea, antilogarismo. ¿No? Porque a veces me dan el pH y me piden encontrar la concentración de iones hidrógeno o iones hidrógeno. Entonces empleo antilogarismo. Antilogarismo, ¿no? Entonces, eh, más o menos, a ver, ¿dónde lo puedo poner? Ahí, poner acá, un costadito, copiar. Entonces, yo quiero encontrar la concentración de oxidrilos. Entonces, ¿qué hago acá? Multiplico por -1 la ecuación y acá me va a quedar, menos, ¿no? Y acá me va a quedar positivo. Y si quiero lo pongo o no lo pongo. Muy bien. Luego, ¿qué hago? Saco antilogarismo en ambos miembros. Y acá me va a quedar antilogarismo. Antilogarismo. ¿No? Me va a quedar antilogarismo. Antilogarismo. Y acá, ¿qué se hace? Antilogarismo por logarismo se elimina, se cancela. Y me queda simplemente concentración. ¿No? Pero ¿cómo expreso antilogarismo? ¿No? Antilogarismo. Disculpen acá. Se me comió el signo. Acá es. Casi menos, ¿no? Antilogarismo. Vamos a poner entre paréntesis. Y así. Muy bien. Así me queda, ¿no? Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo represento antilogarismo de menos pOH? Que es igual a concentraciones de oxidrilos. Simplemente hago que el antilogarismo se convertiría en 10. Y este se convierte en la potencia de 10. ¿No? Así. Y ya conseguí, ¿no? Ya conseguí que la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la potencia, potencia menos pOH. Entonces, si a mí me dan pOH, simplemente vamos a suponer que me dicen que el pOH de una disolución es 13. No, vamos a poner que, bueno, el pH es al contrario, ¿no? Vamos a poner que el pOH es 3. Entonces acá yo pondría menos 3. Menos 3. Entonces la concentración de oxidrilo es 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿No? Entonces eso es lo que simplemente, o me dicen que el pOH de una solución es 4,1. Entonces acá sería 4,1. ¿No? Entonces ese es el forma de encontrar, ¿no? Ahora, si acá si fuera pH, ¿no? Si fuera pH, entonces simplemente la fórmula sería así. Y acá concentración vamos a copiarlo acá,
y se convertiría así, ¿no? Así. Este sería para el pH. Y lo que hemos visto anteriormente es para el pH. Es lo mismo, ¿lo ven? Es lo mismo. Simplemente el 10 elevado a la potencia de menos pH es igual a la concentración de hidrógenos o iones hidrógeno, que es la misma, ¿no? Entonces, esa forma yo de poder determinar, ¿no? También, ¿no? La concentración de hidrógenos, ¿no? Entonces, ahí he utilizado antilogaritmo. Entonces, esas expresiones son válidas para poder utilizar en mis cálculos, ¿no? En mis cálculos de mi, cuando tenemos soluciones, bueno, cuando tenemos, en el caso del agua, el agua pura, por ejemplo, el agua pura tiene, es como si el agua destilada no tiene pH neutro, es débilmente ácido, el agua destilada, ¿no? Entonces no tiene pH neutro. Tiene pH neutro es el agua doméstica, ¿no? Esto se debe a que la pequeña variación de pH que tiene el agua pura, ¿no? El agua pura, que en la naturaleza la encontramos mezclada porque es una mezcla. Este pH que se dio al origen de esa agua pura ha subido hasta pH 7 por motivo de la presencia de otras sales, de otras sustancias que han provocado que el pH del agua pura se eleve hasta 7, ¿no? Se eleve hasta 7. Entonces, y además que también dentro de las características, ¿no? Tipo de agua doméstica que se consume, se estableció que este tipo de agua debe tener pH 7. Es por eso que el agua que nosotros tenemos en casa es pH 7, porque esas son las condiciones del tipo de agua que debemos consumir, ¿no? Que debemos consumir. Muy bien. Entonces, esto es lo que se trata de lo que es escala pH. Aquí vemos, ¿no? Cómo se grafica. Mi escala pH es del 0 al 14, del 0 al 14, y el pOH es al contrario, es de 14 a 0, ¿no? Es de 14 a 0. Por eso que decía que el pOH no es un valores, ¿no? Eh, mucho menores, ¿no? Por acá, por ejemplo, ¿no? Por eso decía pOH debe ser 3, 4, ¿no? El pOH. Y el pH, ¿no? En básico es 12, 13, ¿no? Ambos deben sumar 14. 14 más 0, 14. 0 más 14, 14. 12. 12 más 2, 14. 5 más 9, 14. 3 más 11, 14. O sea, ambos están involucrados de manera que ambos deben sumar 14, porque pOH más pH es igual a 14. Por lo tanto, la escala surgió de ese modo, ¿no? Por eso que cuando yo sumo, si el pH de una solución es 5, ¿cuánto es su pOH? Significa 9, porque sería 14 menos 5 igual 9. Si tenemos una solución que tiene un pOH 3, ¿su pH cuánto será? Su pH será 14 menos 3 igual 11. Entonces su pH es 11. Entonces esta escala, aquí tenemos una escala comparativa. Y acá tenemos algunos colores que se utilizan, ¿no? Con los indicadores que les hablaba, ¿no? Estos indicadores son, son, son colorantes orgánicos, ¿no? Que tienen diferente tonalidad de color, ¿no? Frente a sustancias ácidas, sustancias básicas. Cada uno tiene su tonalidad, ¿no? Unos son, aquí vemos la coloración por rojo, un color menos rojizo, y así va variando, ¿no? Este es para un tipo de coloración, ¿no? Utilizando un tipo de colorante, ¿no? Las flores, por ejemplo, también lo podemos utilizar como colorantes, ¿no? O sea, como colorantes, como indicadores también. Pero tienen su tonalidad de color, cómo cambian, ¿no? O sea, cada colorante, cada indicador, cada colorante utilizado como indicador tiene un colorante diferente. Acá hablamos de los ácidos y bases fuertes. ¿Qué nos dicen los ácidos y bases fuertes? Como hemos dicho a unos instantes, los ácidos, así como también las bases fuertes, se ionizan al 100%, se ionizan completamente. Prácticamente
el soluto que dio inicio a esa ionización, su presencia es cero en una disolución de estos tipos de ácidos. Cuando estos ácidos se disuelven en agua, su ionización es al 100%, ¿no? Los cuales están representados por esta característica, constante de acidez o constante de basicidad. Hablemos bueno, el comportamiento es el mismo. Hablemos de los ácidos, por ejemplo, ácidos fuertes. Acá tenemos un ácido fuerte, agua, se combinan, ¿no? Se combinan porque sabemos que el agua tiene parte, ¿no?, que se ioniza, porque es muy pequeñita, pero prácticamente permanece constante, ¿no? Y aquí se produce iones de hidrógeno y la base. Disculpen, bueno, sería la base conjugada, ¿no? El otro, el otro compuesto que está ionizado. Si hacemos la constante, vamos a ver que la concentración de los productos en el numerador y la concentración de los reactantes en el denominador. Aquí no se puso, por ejemplo, el agua. Lo marcamos porque pues dijimos que es una constante, no varía, y es donde se pone la del soluto. Bueno, miren, cuando este es un ácido fuerte, ¿qué dijimos? Se ioniza completamente. Por lo tanto, si yo observo esta ecuación que vemos acá, constante de acidez, que es igual al producto de las concentraciones de los productos, bueno, es igual al producto de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. Si el reactante HB+, que es el soluto, es el cual se va a disolver en agua, se va a disociar en el agua, y lo hace completamente, de acuerdo a esa deducción, ¿cuál es la concentración del HB más aquí en la fórmula? ¿Cuánto sería? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál sería el valor de la concentración de HB? O sea, ya en el equilibrio. ¿Cuál sería la concentración? A ver, dígame, ¿cuál sería la concentración del HB más? Ahí en la fórmula de constante de acidez. ¿Cuál sería su valor? Si decimos que esta sustancia se ha ionizado, se ha disociado completamente. ¿Cuál sería la concentración del HB más? ¿Cero, profesor? Cero, pues no, cero, o sea, ya no queda nada de eso. Entonces, matemáticamente, ¿qué me dicen ustedes? ¿Tendrá solución esa constante? No. No, no. Entonces, por lo tanto, en la disolución de ácidos fuertes y bases fuertes, prácticamente la constante de acidez o de basicidad no es indeterminable, ¿no? Indeterminable, porque tenemos un denominador cero y se hace indeterminante, ¿no? Por lo tanto, para estos casos se considera que la concentración de los iones que están presentes como productos es igual a la concentración de la sustancia que sea disuelta. En este caso es igual a la concentración inicial del HB+. Si yo tengo un soluto que está representado por un ácido puro y lo disuelvo en agua, que tiene una concentración de 3 molar, por ejemplo, ¿cuál será la concentración de sus iones? La concentración de sus iones hidrógeno serían 3 molar, y la concentración del otro, en este caso sería del anión, también sería 3 molar. Por lo tanto, la concentración de la parte ionizable es igual a la concentración del ácido no diluido. Entonces, por lo tanto, esos toman esos valores, ¿no? Entonces, eso sucede cuando tenemos ácidos y bases fuertes. No crece cuando la constante, bueno, constante, ya cuando ya hablamos, vamos a, este cuadrito que tengo aquí, o que vemos ustedes en pantalla,
Ese cuadrito lo vamos a utilizar mucho, mucho cuando hablemos de, ya no de ácidos fuertes ni de base fuerte, hablamos de ácidos y bases débiles. O sea, son ácidos y bases que se disocian parcialmente. O sea, va a quedar algo de la sustancia del ácido débil que no se ioniza. Entonces, vamos a ver constantes, ¿no? Mayores de 1 y constantes de acidez menores de 1, así como también constantes de basicidad, menores de 1 y mayores de 1. ¿No? Por acá dice acá, si la constante de acidez es menor que 1, significa que la concentración del Hb más es mayor que el producto de la concentración de la parte ionizada, ¿no? O sea, Hb se disocia poco. Y si K es mayor que 1, significa que el HBO se disoció mucho. En este caso, si K es infinitamente más grande que 1, significa que HBO se disoció completamente, ¿no? Se disoció al 100%. Entonces, esta que está en la parte inferior, esta regla que está aquí, cumple para este caso. O sea, K es infinitamente mayor que 1. O sea, infinitamente, ¿no? ¿Cómo se representa? Con símbolo mayor, 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 ¿no? Que 1. O sea, prácticamente el K es infinito, es indeterminado, ¿no? Entonces está en la segunda regla, ¿no? Aquí está esta de ácidos fuertes. Este cuadrito lo vamos a utilizar, ¿no? Mucho vamos a utilizar en él cuando tratemos ácidos y bases débiles, ¿no? ¿No? Esa condición es más resaltante, ¿no? Ahí podemos ver cuánto está disociado el soluto, ¿no? O la sustancia que se ioniza, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí, esta constante se suele llamarse constante de acidez, ¿no? En el caso de los ácidos, y constante de basicidad en el caso de las bases. Y lo mismo ocurre, ¿no? Lo mismo ocurre acá para las disoluciones de ácido fuera, que nos dice que la concentración de la sustancia sin disociar es igual a 0, o sea, prácticamente todo se ionizó, ya no quedó nada, y la expresión de la constante de equilibrio queda indeterminada. En estos casos, y solo en estos casos, el precio de la disolución dependerá únicamente de la cantidad de Hb disuelto, ya que todo el hidrógeno se encontrará disociado. Por eso que se dice que la concentración de ion hidrógeno es la misma que la concentración del Hb+, o del ácido, como dijimos, del ácido de la sustancia ácida, porque todas se disoció, y su concentración no va a ser la misma, ¿no? Un ácido fuerte se disocia completamente. Como la constante de equilibrio de un ácido fuerte queda indeterminada, el pH de un ácido fuerte depende solamente de la concentración del ácido disuelto. De ese depende, ¿no? Si es 3 molar, la concentración de hidrógeno es 3 molar. Si el ácido fuerte fue 1,5 molar, la concentración de hidrógeno es también 1,5 molar. O sea, ambos son iguales porque el otro se disoció completamente, ¿no? Y acá tenemos la fuerza de acidez, ¿no? El ácido nítrico es el menos fuerte, es menor que el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es más fuerte que el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es menos fuerte que el bromuro de hidrógeno, o ácido bromhídrico si está en solución. Aquí tenemos el hidruro de hidrógeno, ¿no? O ácido ionhídrico, y acá tenemos el ácido perclórico. En otras palabras, el ácido perclórico es el ácido más fuerte de todos los ácidos, no en cuestión. Es el más fuerte. Presenta la mayor acidez. Y acá tenemos lo mismo sucede con las disoluciones de bases fuertes, ¿no? La constante de basicidad es indeterminada, ¿no? Porque todo se ioniza, todo se disocia. Por lo tanto, ocurre lo mismo. La concentración de los iones es igual a la concentración de la base fuerte, ¿no? Porque esa base fuerte se ionizó completamente, ¿no? Ocurre lo mismo que lo que ocurrió con los ácidos fuertes. Muy bien. ¿Y alguna pregunta o consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. No sé, a ver, descansemos unos 10 minutos. No, unos 10 minutos.